recorrido en torno a la ciudad universitaria, concluíamos dicho recorrido en el contrapunto, o mejor, en el contraste entre una arquitectura racionalista que se realizó entre la monarquía y la república y una arquitectura tras la guerra civil de corte absolutamente imperial y emblemático, entiéndanse ambas palabras con comillas. Y lo más grave es que esto ha ocurrido en un ámbito que constituía un centro histórico, hoy prácticamente demolido. Tras las declaraciones del Congreso de Quito, celebrado este mismo año y por tanto el documento más actualizado en la materia, se entiende por centro histórico el condicionamiento de un núcleo urbano a una estructura fuerte, por cuya gracia la evolución histórica de una ciudad o la identidad histórica de esa ciudad le es reconocible inmediatamente al transeúnte. ¿Qué entendemos por pasado? No hay que recurrir ni mucho menos a la época de Altamira. Esto es pasado, en cuanto que constituye ese núcleo de estructura fuerte, aunque haya sido realizado antes del año 36, o concluida la parte que quedó del año 36. Sin embargo, constituye ya un centro histórico absolutamente indivisible e inmutable, que el nuevo régimen se encargó de dividir y de transmutar. A juicio mío, el error de la ley de patrimonio histórico-artístico radica en la fusión de estos dos elementos. Por no ser declarado conjunto artístico, muchos edificios de gran valía histórica han desaparecido y muchos conjuntos. A mí me parece muy bien que quede a la consideración de los expertos si es arte o no es arte un edificio, pero el que sea historia o no depende del informe histórico y del sentido común. En esta segunda parte del recorrido vamos a proseguir analizando estos evidentes contrastes entre una arquitectura consumada del centro histórico que supuso la ciudad universitaria y las transmutaciones absolutamente aberrantes que con ella se han producido. Nos hallamos ante el edificio de ciencias naturales, físicas y químicas y biológicas, obra del arquitecto Miguel de los Santos, prototípica del racionalismo de la República, que conjuga el elemento ortogonal rectilíneo con las rotondas de carácter expresionista, prototípicas también del movimiento moderno y traídas a la escena de la arquitectura merced a las artes y oficios del arquitecto Mendelssohn. Puede verse cómo desde el material homogéneo en ladrillo hasta el contraste o contrapunto entre rotondas y planos ortogonales se ven consumados por la línea recta que le hace recortarse perfectamente en el horizonte, si no fuera por el agregado de aquel edificio de ciencias naturales y biológicas que ha venido a alterar totalmente la fisonomía y a evitar el recorte natural de la propia arquitectura con el medio también natural. Más a la derecha puede observarse el eterno disparate de esa arquitectura que hemos venido llamando de la chapuza y que uno tras otro de los edificios de la ciudad universitaria se ven coronados por ella. Ese elemento absolutamente incoherente de una arquitectura funcionalmente barata y arquitectónicamente deplorable. De acuerdo con la planificación que se hace entre la monarquía y la república, el edificio A de Filosofía y Letras tiene las huellas de la prosecución de un tejido urbano. Al fin y al cabo esto es ciudad universitaria. Nuevamente, aunque el arquitecto es otro, el arquitecto aquí se llama Aguirre, los elementos ortogonales cúbicos se compaginan con los elementos circulares o expresionistas, racionalismo y expresionismo, Bauhaus y mendelssohnismo. Al mismo tiempo es un ejemplo de perfecta coherencia entre la arquitectura y la naturaleza. A continuación del edificio, y prosiguiendo esta franja de naturaleza, puede observarse, por el contrario, la segunda parte, por así llamarlo, del edificio de Filosofía y Letras, edificio B, en el que no hubo igual fortuna el arquitecto Aguirre, dado que entraña la contradicción palmaria del anterior. Construido ya muy avanzado el franquismo, puede observarse que, en primer lugar, la razonable escala del anterior, que era de 4 pisos, ha pasado aquí a ser de 10 o 12. En segundo lugar, ha roto, salvo en el elemento material que es el ladrillo, el tejido urbano de la ciudad universitaria. Y en tercer lugar, el perfecto complemento que había en el otro edificio entre naturaleza y arquitectura ha quedado aquí absolutamente despojado y descarnadamente expuesto como un mueble a los rigores de la naturaleza, que es harto más poderosa que la arquitectura.
En esta segunda parte del recorrido por la ciudad universitaria venimos atendiendo a dos factores: la idea de centro histórico y la idea coherente con la anterior de tejido urbano. En el edificio anterior del arquitecto Aguirre y en su parangón con el anterior de la época de la República del mismo arquitecto, veíamos que así como se había alterado la escala, se había deformado el edificio, sin embargo, tenía alguna coherencia en cuanto al material con la idea de tejido urbano. Por el contrario, ahora nos hallamos ante la Escuela de Ingenieros de Caminos y ante el edificio obra de los arquitectos Lahorga y López Zanón, en el que tanto la incoherencia de centro histórico como la desvinculación para con el tejido urbano son patentes. De un lado, en el edificio se ha alterado tajantemente el material que ha venido presidiendo todo el tejido urbano de la ciudad universitaria. El ladrillo ha pasado a ser hormigón visto con el consabido complemento ya tópico del aluminio. De otro lado, se ha desmesurado rotundamente la escala. Los elementos cuadrangulares que lo conforman van subiendo como en una especie de zigurat asirio. Y por último, la idea de brutalismo del hormigón visto como hormigón visto, al no tener una naturaleza circundante, ha parado en algo así como en un elemento carcelario más penal que científico. Por último, es de lamentar que esta nueva arquitectura, el edificio no creo que tenga más de 15 años, de una arquitectura llamada vulgarmente funcional, es incomprensible que sus arquitectos, que se llaman funcionales, un elemento fundamental de un edificio masivo como es un centro universitario, no se hayan previsto para él los adecuados y llamados aparcamientos y hayan sido suplidos por esta arquitectura que alguien ha llamado con acierto arquitectura del chabolismo. Edificio, diríamos, en ruinas antes de haber sido concluido, o por lo menos edificio del que hasta el día de hoy nadie ha sabido darle un empleo. Basado en un proyecto sin duda que original de Fernando Higueras, y pese a toda la ampulosidad de ese ábside continuo o de ambulatorio medieval, este edificio, que en un principio fue destinado a instituto o centro de restauración artística, lleva ya una decena de años en el estado lamentable en que se encuentra, sin que haya logrado concreta aplicación. Inválido o inservible para el destino originario de centro restaurador, se pensó luego en él en un centro cultural que tampoco tuvo cabida. Por último, ha venido sirviendo en alguna de sus dependencias aledañas como universidad a distancia. Este es el caso más concreto de perturbación en el tejido urbano, de desconexión respecto al ortogonalismo de la ciudad universitaria y de desatino en cuanto a empleos. Delante de él puede observarse estas modestísimas edificaciones, y no por escasez de materiales, llevan su buen ladrillo y hormigón, que sin ser inauguradas se encuentran ya en estado de ruinas. Su destino, al parecer, eran unas escuelas de artes y oficios. Siguiendo el recorrido de retorno hacia el punto de origen, que fue el arco llamado de la Victoria, nos hallamos ahora ante el edificio de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura, que nuevamente vuelve a encarnar, a reproducir las dos notas que hemos venido asignando al proyecto original de la ciudad universitaria tal como fue ejecutado por la República. Una idea de centro histórico, de estructura fuerte, unitaria, y una idea de tejido urbano que sin solución de continuidad vincule los edificios que componen el centro universitario y la naturaleza en que se integra. Puede observarse en este edificio cómo el macizo y el vano se alternan con verdadero ritmo, diríamos musical. Igualmente acontece con la verticalidad y la horizontalidad. La escala, por otra parte, oscila entre los 3 y los 4 pisos, de acuerdo con la norma común en el viejo proyecto de la ciudad universitaria, viejo proyecto que por otra parte se retrotrae al año 36. Observe igualmente el contemplador, el paseante, cómo la idea de ventanas fundidas en líneas rectas, esto es, vanos arquitectónicos, y paños limpios, esto es, macizos arquitectónicos, se van conjugando a lo largo de la panorámica del edificio y todo él se funde con estratégicos elementos